En algunos casos también tendremos argumentos en los cuales la cantidad o la longitud de los mismos sean variables. ¿Cómo podemos resolver ese caso? Vamos a crear un archivo nuevo, lo vamos a llamar argumentos-variables y veamos cómo podemos resolver este problema. ¿Sí? Pongamos un caso súper sencillo en el cual queremos calcular el promedio de una cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces, elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Bien, vamos a poner los dos puntos y de momento paz. Entonces, tenemos nuestra función promedio y tenemos que pasar 3 elementos. Quiero calcular el promedio entre estos 3 elementos. ¿Cómo haríamos nosotros entonces para definir esta función? Bueno, un promedio sería la suma de todos los elementos, ¿sí? Elemento 1 más elemento 2 más elemento 3, dividido justamente la cantidad de elementos, que en este caso son 3. ¿Sí? Entonces esto vamos a imprimirlo y veamos qué nos devuelve nuestro programa. En nuestro caso es 6.0, ¿sí? Que tiene sentido porque 10 más 5 más 3 es 18, dividido 3 es 6. Fíjense nomás el detalle de que nos devuelve justamente un número decimal, pero podemos forzar mediante casting la conversión a un número entero si creemos que es necesario. Ahora, ¿qué pasaría si la cantidad de elementos que yo necesito pasar a una función es variable? ¿Sí? Quiero hacer un promedio de la cantidad de números que yo pase. Entonces, si por ejemplo paso un número más que sería 5 y ejecuto mi programa, voy a tener obviamente un error porque la función promedio solamente va a tomar, como está definida actualmente, 3 elementos y yo estoy pasando 4. Pero en este tipo de funciones no siempre la cantidad de argumentos es fija. Entonces, ¿cómo haría yo para definir una función cuya cantidad de argumentos sea variable? Para estos casos es súper útil reescribir nuestra función utilizando estructuras de datos, justamente. Entonces ahora vamos a cambiar esta función indicando que vamos a tomar una serie de elementos, ¿sí? Y de momento vamos a definir pass. Entonces ahora lo que yo podría hacer es definir, ¿sí? Una tupla de datos con paréntesis. Vamos a suponer que pasamos 1, 3, 5, 7 y 9, ¿sí? Los primeros números que son impares, ¿sí? Entonces ahora, una vez que tengo esta tupla, podría llamar a la función con esos elementos. ¿Cómo los procesaría dentro de mi función? ¿Sí? En este caso es relativamente sencillo. Sabemos que podemos utilizar la estructura for para recorrer justamente una estructura de datos. Entonces vamos a decir for i in elementos. Obtenemos cada uno de los elementos que se encuentra, o de los ítems, mejor dicho, que se encuentra en esta tupla, ¿sí? Y vamos a agregarlo a una variable que la vamos a llamar total, pero antes del for la vamos a definir en 0, ¿sí? Porque antes de iniciar el recorrido el total de la suma de los elementos es justamente 0. Y ahora en total vamos a incrementar la variable justamente con el elemento i, ¿sí? Recordemos que el más igual es una forma de leer el valor actual de la variable y sumarle justamente el elemento o la expresión, que en este caso sería i. Y una vez que tengo el total, lo que mi función va a hacer es devolver, ¿sí? El total dividido ¿qué? La cantidad de elementos de esta tupla. Y para eso contamos con la función len y le pasamos elementos, ¿sí? Entonces nuevamente de esta forma estamos tomando un argumento que va a ser único, al cual nosotros le pasamos una tupla de datos, y esa función va a recorrer la cantidad de ítems en mi tupla, podría ser también una lista, ¿sí? Y luego nos va a devolver la suma de todos esos elementos dividido la cantidad de elementos de la tupla. Ejecutamos la función. Bien, tenemos promedio pero no imprimimos nada, así que vamos a hacer el print una vez más y ahora sí tenemos 5,
que si nos fijamos tiene sentido. 9 más 1, 10, 7 más 3, 10 y 5 nos da 25, dividido 5 nos da 5. Lo interesante de esto es que ahora yo puedo definir una tupla completamente distinta, 2, 4 y 6. La cantidad de elementos es totalmente distinta que la llamada de arriba, y si llamo ahora a la función promedio, se ejecuta sin ningún problema. Entonces, siempre que ustedes tengan la necesidad de que una función pueda tomar una cantidad distinta de parámetros, tengan en cuenta que las estructuras de datos les pueden ser súper útiles en este caso. Hemos usado una tupla, pero también podemos usar listas, conjuntos y diccionarios, en este caso para recibir múltiples parámetros o valores a nuestras funciones.